Bueno, comenzamos. Bueno, buenas tardes. Yo soy Florencia, soy docente de inmunobiología y primero que nada comentarles que me pueden interrumpir cuantas veces quieran para hacerme preguntas, para pedirme que repita algo si no quedó claro, pero tratemos de hacer la clase, al menos con lo que están acá presencial, lo más dinámica posible, ¿está? Entonces, el teórico de hoy es de mecanismos efectores humorales. Entonces, antes de empezar a hablar de los mecanismos efectores humorales, tenemos que recordar que el sistema inmune adaptativo tiene dos ramas efectoras. ¿En qué se diferencian? Bueno, en los componentes del sistema inmune que participan en cada una de esas ramas y en el tipo de patógeno que combate cada una de esas ramas. Entonces tenemos por un lado a la inmunidad celular, que es mediada principalmente no, es mediada por linfocitos T, y ahí tenemos a los linfocitos T citotóxicos, que ellos por sí mismos son capaces de eliminar a las células infectadas. Y tenemos a los linfocitos T cooperadores que van a interaccionar con otras células del sistema inmune para potenciar los mecanismos efectores que tienen esas otras células. Esta rama del sistema inmune adaptativo combate sobre todo lo que son microorganismos intracelulares. Después tenemos lo que es la inmunidad humoral, y en este caso los actores principales son los anticuerpos, que son secretados por los linfocitos B activados. Y acá en este caso lo que se va a combatir son principalmente patógenos extracelulares y sus toxinas. No nos olvidemos de las toxinas, que después vamos a hablar bastante. Y cuando hablamos de microbios extracelulares, nos referimos a nos referimos a bacterias extracelulares, a hongos, pero también se pueden llegar a combatir patógenos intracelulares, como los virus, en el momento en el que están fuera de la célula. Por ejemplo, cuando un virus todavía no infectó a la célula, está por fuera, o cuando se liberan los viriones una vez que la célula que estaba infectada se destruyó. ¿Está? Pero la pregunta que queremos contestar en la clase de hoy es, ¿cómo hacen los anticuerpos para eliminar a los patógenos? Entonces, la pregunta principal de este teórico es, ¿cuáles son los mecanismos efectores que utilizan los anticuerpos para eliminar los patógenos y sus toxinas? Y esperemos poder contestarla al final de la clase. Pero bueno, a mí me gusta siempre repasar algunas cosas antes de meterme en profundidad, entonces me pareció que antes de hablar de los mecanismos efectores de los anticuerpos, tenemos que repasar dos cosas. Por un lado, cómo se generan los anticuerpos, y prometo ser breve, no vamos a entrar en detalle, y también un poco sobre la estructura de los anticuerpos. También vamos a ser breves en esto. Lo que sí tenemos que hablar antes también, y esto no es un repaso, sino que es algo nuevo, es de un tipo específico de inmunoreceptor que hasta ahora no han visto, que son los receptores FC. Una vez que veamos estas tres cosas, ahora ahí sí nos vamos a meter de lleno en los mecanismos efectores de los anticuerpos. ¿Preguntas hasta acá? ¿Voy muy rápido? ¿No? Bueno. Entonces, ¿cómo se producen los anticuerpos? Ustedes recuerdan que los linfocitos B maduros están recirculando por los órganos linfoides secundarios en busca del antígeno. Una vez que encuentran ese antígeno, y si se trata de un antígeno T dependiente, va a interaccionar con el linfocito T colaborador y ahí le pueden pasar dos cosas al linfocito B. O se transforma en un plasmocito de corta vida que secreta IgM, ¿sí? Pero que no ha sufrido maduración de la afinidad, o sea, no ha sufrido hipermutación somática. Y en ese caso, ese plasmocito es una respuesta inicial importante contra el antígeno, ¿tá? Es una respuesta rápida, pero es un plasmocito de corta vida. Eso es uno de los destinos posibles y ese tipo de célula también es el que se genera en caso de antígenos T independientes. ¿Tá? El otro destino posible del linfocito B es establecer un centro germinal. Y en ese centro germinal, el linfocito B va a sufrir rondas de proliferación, de hipermutación somática y de cambio de clase, y después va a sufrir un proceso de selección de la afinidad, en donde los linfocitos T, en donde participan los linfocitos T foliculares y las células dendríticas foliculares, y entonces los linfocitos B que tienen una gran afinidad por ese antígeno van a ser seleccionados para
sobrevivir, ¿sí? Y entonces, de este centro germinal surgen dos tipos, pueden aparecer dos tipos de células, o linfocitos B de memoria, o plasmocitos, pero ahora sí, de larga vida, que ya han sufrido maduración de la afinidad porque sufrieron hipermutación somática. Uy, ¿qué pasó? Bueno, que ya han sufrido entonces maduración de la afinidad, que ya han cambiado de clase y que tienen larga vida. Esos plasmocitos de larga vida van a ir a la médula ósea, van a ir a los órganos linfoides secundarios, van a ir a la lámina propia de las mucosas, van a ir a los sitios de inflamación y ahí van a secretar anticuerpos. Esos anticuerpos no se van a quedar ahí, no se van a quedar ahí, van a ir a circular por todo nuestro organismo, valga la redundancia, a través de la circulación. Por eso los anticuerpos en general actúan en lugares lejanos al sitio donde fueron generados. ¿Sí? Repaso breve. ¿Pregunta de esto o lo tienen claro? ¿Está ok? Bien. Seguimos. Estructura de los anticuerpos. Estructura básica en forma de Y, donde hay dos cadenas pesadas idénticas entre sí, dos cadenas livianas idénticas entre sí. Estas cadenas, cada una tiene regiones variables y regiones constantes. Pero si vemos en sí la molécula entera de anticuerpos, vemos que las podemos dividir en tres partes, como quien dice. Dos de esas partes son iguales, que son las regiones FAB, que serían los brazos de la inmunoglobulina. Esa región FAB está compuesta por las regiones variables de la cadena pesada y la cadena liviana, la región constante de la cadena liviana y la primer región constante de la cadena pesada. Pero lo importante de estas regiones FAB es que son las que interactúan ¿con quién? Con el antígeno, es donde está el parátope, ¿sí? Bien, después tenemos la base de la Y, que se le llama región FC, que está conformada por las restantes regiones constantes de las cadenas pesadas. Y esta región FC es importante porque es la que va a mediar las funciones efectoras de los anticuerpos. Ojo, ojo igual, porque no todas las funciones efectoras de los anticuerpos son mediadas por las porciones FC. Hay una que no, que después la vamos a ver. Bien, siguiendo con el repaso, recordamos que hay 5 isotipos o clases diferentes de anticuerpos. Tenemos IgMs, IgD, IgG, IgE e IgA. Tenemos además subtipos de IgG, tenemos IgG1, 2, 3 y 4. Y tenemos subtipos de IgA, también tenemos IgA1 e IgA2. ¿Y en qué se diferencian estos isotipos de anticuerpos? En las regiones constantes de las cadenas pesadas. Bien, entonces ¿qué es lo que nos lleva esto a pensar? Si difieren en las regiones constantes de sus cadenas pesadas, ¿en qué van a diferir? En su porción FC y por ende en la función que van a tener. Es decir, los diferentes isotipos de anticuerpos van a mediar mecanismos efectores diferentes. ¿Sí? De hecho, el sistema inmune cuando reconoce al patógeno va a determinar que el cambio de clase que sufre el linfocito B sea para generar el isotipo que sea el indicado o el mejor para eliminar al patógeno en cuestión. ¿tá? Eso lo hace el sistema inmune de diferentes maneras, pero sí tiene un rol muy importante las citoquinas que hay en el ambiente. De cada clase, decís tú. Sí, por supuesto. Sí, sí. Bien. Lo otro que tenemos que recordar es que existen inmunoglobulinas que son multiméricas, en particular las IgM y las IgA. Las IgM las encontramos en forma de pentámeros, ¿tá? Entonces son 5 subunidades de IgM que están unidas por su porción Fc por una molécula que se llama cadena J, ¿tá? Que las mantiene unidas a este nivel, a nivel de las porciones Fc. Entonces las porciones FAB quedan libres para para interactuar con los antígenos. Entonces, cada pentámero de IgM tiene 10 sitios de unión para el antígeno. En el caso de las IgA, conforman un dímero, ¿tá? Entonces, donde cada subunidad también está unida a nivel de su porción Fc por
una molécula de cadena J y cada IgA posee 4 sitios de unión para el antígeno. ¿Preguntas de esto? Bien, era repaso puramente. Entonces ahora sí podemos meternos a hablar de los receptores Fc, que como les dije son un nuevo tipo de receptor que ustedes hasta ahora no han visto, que son moléculas que están en la superficie de las células y que reconocen la porción Fc de los anticuerpos. ¿Qué células expresan receptores Fc? Todas las células del sistema inmune innato. En relación al sistema inmune adaptativo, los linfocitos B expresan receptores Fc. Y después hay otras células que son de origen no hematopoyético, como las células endoteliales y algunas células epiteliales que pueden llegar a expresar receptores Fc. ¿Cuál es la relevancia de los receptores Fc? Que son un nexo entre el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. Ustedes imagínense una célula del sistema inmune innato. ¿Cómo reconoce a los patógenos, cómo reconocen a los patógenos las células del sistema inmune innato? Sí, con los PRRs, que se acuerdan el versito que lo repetimos muchas veces, que tienen una especificidad limitada porque reconocen solamente algunos PAMs, ciertas moléculas que son comunes a ciertos patógenos. ¿Se acuerdan lo de la especificidad limitada que tiene el sistema inmune innato? Bueno, ahora a través del PRR, que reconoce un anticuerpo por su porción Fc, le estamos brindando a la célula a la célula del sistema inmune innato con una especificidad ilimitada, dándole la posibilidad de reaccionar, de responder frente a una cantidad impresionante de antígenos posibles, ¿sí? Pero a la vez, los anticuerpos, que son moléculas del sistema inmune adaptativo, van a utilizar los mecanismos efectores del sistema inmune innato, que son destructivos, que son muy potentes, para eliminar el patógeno. Entonces son un nexo, ¿tá? Porque el receptor reconoce el anticuerpo. La célula del sistema inmune innato reconoce a través del receptor una molécula que es del sistema inmune adaptativo, que tiene toda la especificidad variada que tiene el sistema inmune adaptativo, y el sistema inmune adaptativo a través del receptor utiliza los mecanismos efectores del sistema inmune innato. ¿Entendieron el nexo lo que les quise transmitir acá? Bien. Bueno, entonces acá están todos los receptores Fc humanos, ¿sí? Como ven, son bastante heterogéneos en cuanto a su estructura, pero como la mayoría de los receptores de membrana tienen una porción extracelular, en este caso la porción extracelular es la que reconoce la porción Fc de los anticuerpos, después tienen un dominio transmembrana y después tienen una porción citoplasmática, la mayoría de ellos, que es lo que va a permitir es la señalización intracelular para generar un efecto en la célula que tiene ese receptor, ¿sí? Bien, ¿qué otra cosa vemos de esta figura? Bueno, que cada receptor es específico para un isotipo determinado de inmunoglobulina. Entonces tenemos receptores que reconocen IgG, entonces tenemos al receptor Fc gamma R1, Fc gamma R2, Fc gamma R3 y un tipo especial de receptor Fc que reconoce IgG que se llama receptor Fc neonatal. Después tenemos receptores Fc que reconocen IgE, que son el Fc epsilon R1 y el Fc epsilon R2. Después uno que reconoce IgA, que es el Fc alfa R1. Y después dos receptores que reconocen inmunoglobulinas poliméricas o multiméricas, o sea que reconocen tanto IgA como IgM. Y ahí tenemos al receptor Fc alfa mu y al receptor de inmunoglobulinas poliméricas. Sin embargo, no tenemos ningún receptor Fc para IgD. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Qué hace? ¿Por qué no tenemos receptor? ¿Piensan ustedes que no tenemos receptor Fc para IgD? ¿Qué característica tienen las IgD? Ahí va, siempre están unidas a membrana. Entonces la porción Fc nunca va a estar disponible para unirse a nada. Entonces no tiene sentido tener receptor Fc para IgD. ¿Está? Bien. Otra cosa importante es que a veces hay subtipos de cada receptor. Por ejemplo, ven acá que el Fc gamma R2 está el A, el B y el C.
¿tá? Porque hay a veces diferencias sutiles en la estructura o porque se expresan en células diferentes, entonces por eso los discriminan en A, B, C, ¿tá? Le ponen como esas letras para diferenciar las distintas variantes de los receptores. Y otra cosa también es que a veces los van a encontrar con esta nomenclatura. CD más un número. Por ejemplo, el FC gamma R3 se conoce como CD16, ¿tá? Entonces, o el FC gamma R2 como CD32. Les digo porque pueden aparecer de las dos maneras. Entonces acá tenemos una tabla que nuevamente están todos los receptores FC humanos, faltan el receptor FC neonatal y el receptor de inmunoglobulinas poliméricas, pero después están todos. Y acá en esta tabla podemos ver varias cosas. Por un lado, nuevamente, la diferencia en cuanto a su estructura. Podemos ver que tienen diferente especificidad por diferentes isotipos de inmunoglobulinas. Y también vemos que tienen diferente afinidad por las inmunoglobulinas. Y esto es importante porque los receptores FC se clasifican en receptores de alta afinidad, que son los que tienen una constante de afinidad igual o mayor a 10 a la 7, y los receptores de baja afinidad, que tienen una constante de afinidad menor a 10 a la 7. ¿Sí? ¿Y eso qué importa? Bueno, importa porque se comportan diferente. Los que tienen alta afinidad pueden unir inmunoglobulinas monoméricas. Inmunoglobulinas que estén libres en la circulación las pueden unir. ¿Tá? Entonces, en general, in vivo siempre tienen la inmunoglobulina pegada, los que son de alta afinidad. ¿Tá? En cambio, los que son de baja afinidad no pueden unir inmunoglobulinas monoméricas libres, solamente van a unir la inmunoglobulina si ésta forma parte de un complejo inmune. Es decir, si ésta ya está unida o a un antígeno multivalente o a la superficie de un patógeno. ¿Tá? O sea, tiene que haber, esas inmunoglobulinas tienen que estar ya unidas a sus antígenos. ¿Sí? Ahora, siempre que hay unión a la inmunoglobulina, ¿va a haber una señalización? No. Para que haya una señalización, tiene que haber un entrecruzamiento de los receptores. Es decir, varios receptores se tienen que unir a un complejo inmune, a varias inmunoglobulinas que estén unidas al mismo antígeno. Recién ahí es que el receptor va a señalizar. Cuando el receptor se entrecruza, agrega, se juntan, como quien dice, ahí recién va a haber una señalización. Entonces, el orden de los pasos es diferente si el receptor es de alta afinidad o de baja afinidad. Supongamos que tenemos un receptor de baja afinidad. Solamente, lo que yo les dije fue, solamente se va a unir si las inmunoglobulinas están formando parte de un complejo inmune. Entonces, en ese caso, la unión y el entrecruzamiento del receptor es simultánea. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tá? Se une y se activa, o sea, ya empieza la cascada. ¿Sí? Ahora, para los que son de alta afinidad, ahí se da en dos pasos. Primero se une la inmunoglobulina libre. Ahí no hay entrecruzamiento, no hay señalización. Cuando aparece el antígeno, esas inmunoglobulinas se unen todas y ahí se da el entrecruzamiento y ahí se da la señalización. O sea, cuando es de baja afinidad, la unión y el entrecruzamiento es simultáneo. En el caso de alta afinidad, primero se da la unión y después se va a dar la unión del antígeno y por ende la señalización. ¿Está? ¿Entendieron esto? ¿Sí? Bueno, ¿qué otra cosa vemos en esta tabla? Bueno, que diferentes tipos celulares expresan receptores FC diferentes. Entonces acá simplemente les voy a como mostrar algunos que me parece importante recalcar. En el caso de los fagocitos, el receptor principal es este, el receptor FC gamma R1, que es un receptor de alta afinidad y reconoce IgG. Después, otro receptor importante es el que les mencioné hoy, el C16 o FC gamma R3, que es el único receptor FC que tienen las células NK. Si ustedes ven el resto de la tabla, las NK no tienen otro receptor FC más que ese. ¿Sí? Y después otro receptor importante es este, el FC gamma R2B, que es muy importante para los linfocitos B y después vamos a ver por qué. Lo otro que vemos de esta tabla es qué pasa
cuando se da el entrecruzamiento, cuando se activan esos receptores? Bueno, la mayoría de los receptores Fc son receptores activadores, que activan a la célula inmune. Sin embargo, este receptor, y solo el receptor Fc gamma R2b, en sus dos versiones, B1 y B2, son receptores inhibidores. Inhiben a la célula inmune. ¿Y en qué se diferencia un receptor activador de un receptor inhibidor? El receptor activador posee en su dominio intracelular lo que se conoce como dominio ITAM. En cambio, el receptor Fc gamma R2b posee un dominio ITIM. Cuando los receptores activadores se entrecruzan, reconocen al anticuerpo unido a un antígeno, se fosforila este dominio ITAM y ahí empieza una cascada de fosforilación intracelular que lleva a la activación de la célula. ¿Sí? En cambio, cuando se entrecruza el Fc gamma R2b, no hay una cascada de señalización intracelular. Lo que hace el Fc gamma R2b es reclutar moléculas que inhiben la vía activadora de los receptores activadores, la vía intracelular de los receptores activadores. ¿Tá? Esto igual ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Pero la diferencia entre uno y otro es simplemente que tienen diferentes motivos intracelulares. Unos tienen ITAM y el Fc gamma R2b tiene ITIM. ¿Tá? Y eso hace que la señal sea otra. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver en detalle, no se asusten. Bien, entonces estos receptores, cuando se entrecruzan, ¿qué le hacen? ¿Qué efecto generan sobre las células? Bueno, eso depende de la célula, por supuesto. Pero así, en formas generales, los receptores Fc generan tres efectos posibles sobre las células. Uno es regulan la respuesta inmune. Entonces están, como dijimos, los receptores activadores y después tenemos el Fc gamma R2b, que es un receptor inhibidor, que inhibe la respuesta inmune. Cuando el receptor es activador, como les dije recién, tienen un dominio ITAM intracelular y pueden inducir la fagocitosis, pueden inducir la exocitosis de gránulos que ya tienen componentes preformados y por ende la citólisis de las células. Pueden inducir la producción de mediadores proinflamatorios o pueden inducir la síntesis y secreción de citoquinas, quimioquinas y factores de crecimiento. ¿Tá? Todos estos mecanismos están vinculados a lo que son los mecanismos efectores de los anticuerpos. ¿Tá? Pero no todos los mecanismos efectores de los anticuerpos requieren de un receptor Fc. ¿Tá? Además, otra cosa, los receptores Fc activadores inducen la activación, sí, de las células inmunes, pero no inducen su proliferación como otros receptores inmunes que han visto. ¿Tá? Acá solamente la célula se va a activar, no va a proliferar. ¿Tá? Y cuando se activa pueden pasar algunas de estas cosas que les acabo de mencionar. Si hablamos del receptor inhibidor Fc gamma R2b, entonces el dominio intracelular es ITIM, y en este caso, ¿se acuerdan que les dije que los linfocitos B expresaban este receptor? En el linfocito B lo que ocurre cuando se entrecruza el Fc gamma R2b es que se inhibe su proliferación y se inhibe la producción de anticuerpos. Pero hay otras células también que expresan Fc gamma R2b, que no es el linfocito B, como macrófagos, mastocitos y neutrófilos, y en este caso, así como en el linfocito B, también en estas células lo que hace el receptor es reducir el umbral de activación de estas células. Esto hablando específicamente del receptor Fc gamma R2b, que es el único que es un receptor inhibidor. ¿Qué otra cosa ¿qué otro efecto pueden generar estos receptores en las células que los expresan? Bueno, pueden inducir la internalización de complejos inmunes para que estos sean degradados en el interior de las células y presentados en moléculas de MHC de clase 1 y de clase 2. Y por último, la última función que cumplen estos receptores Fc es permitir el transporte transcelular de inmunoglobulinas. Y esto es mediado por dos tipos de receptores: el receptor Fc neonatal y el receptor de inmunoglobulinas poliméricas. Ya casi nos metemos en los mecanismos efectores, pero antes de meternos en los mecanismos efectores,
quiero repasar lo que está acá con flecha amarilla. Vamos a repasar cómo el receptor Fc gamma R2b inhibe la producción de anticuerpos por los linfocitos B, porque es un mecanismo importante que además lo van a ver, ya se los adelanto, en el taller de conflicto RH. Y después quiero comentarles sobre el transporte transcelular, tanto por el receptor neonatal, FC neonatal, como el receptor de inmunoglobulinas poliméricas, porque también lo van a ver en dos clases que van a tener conmigo más adelante. Bueno, entonces acá tenemos, vamos a ver cómo los anticuerpos inhiben la producción de anticuerpos por el linfocito B. Este proceso se conoce como retroalimentación por el anticuerpo y es mediado por el receptor Fc gamma R2b. Entonces, supongamos que tenemos un linfocito B maduro que reconoce un antígeno a través de su BCR, de su receptor, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando reconoce ese antígeno? Se activa una cascada de fosforilación intracelular que lleva a que el linfocito B se active y empieza a secretar anticuerpos. Eso ustedes ya lo vieron, ya lo saben. Entonces el linfocito B empieza a secretar anticuerpos, secreta anticuerpos, más, hasta que llega un punto que hay mucho anticuerpo, y entonces ese antígeno va a estar recubierto por anticuerpos, porque ya se generaron anticuerpos contra él. Entonces ahí va a haber un doble reconocimiento. Por un lado, va a haber un reconocimiento de ese antígeno a través del BCR, pero también el Fc gamma R2b va a reconocer ese anticuerpo que está unido al mismo antígeno. Entonces, ahí se da un entrecruzamiento entre el BCR y el receptor Fc gamma R2b. O sea, se acercan porque están unidos los dos al mismo antígeno. ¿Entienden cómo es este reconocimiento? Por un lado el BCR y por otro lado el anticuerpo que está unido al antígeno a través del Fc gamma R2b. ¿Sí? ¿Entendieron eso? Bien, entonces, ¿qué pasa cuando se da esto? Cuando se da esta agregación, este entrecruzamiento entre estos dos receptores. Las mismas quinasas que participan en la señalización intracelular del BCR, que están fosforilando distintas proteínas, fosforilan el dominio ITIM del Fc gamma R2b. Y cuando se fosforila el dominio ITIM del Fc gamma R2b, es que se recluta una fosfatasa. ¿Y la fosfatasa qué hace? Lo contrario que las quinasas. En vez de poner fosfatos, saca fosfatos. Entonces, esta fosfatasa lo que va a hacer es sacarle fosfatos a las proteínas que se venían fosforilando por el BCR. Entonces, de esa manera se corta la cascada de fosforilación del BCR y se inhibe la activación del linfocito B y la producción de anticuerpos. ¿Entendieron esto? ¿Sí? Digan la verdad. ¿Sí? Bueno. Ok. Sí. Claro, el BCR induce una cascada de fosforilaciones. Dentro de las cosas que fosforila, cuando está también metido el Fc gamma R2b, es el dominio ITIM. Ese ITIM agarra una fosfatasa y esa fosfatasa lo que hace es sacarle los fosfatos a los fosfatos que fueron agregados por el BCR, no por el BCR, sino por las enzimas que se fueron activando en esa cascada de fosforilación que induce el BCR. ¿Sí? Sí, sí. El entrecruzamiento es cuando dos receptores se unen al mismo antígeno. Ahí se da un entrecruzamiento, ¿me entendés? Porque están cercanos en el espacio, unidos a lo mismo. ¿Está? Claro, en este caso es con el BCR, entre el BCR y el Fc gamma R2b. Entonces, esto sí, porque hay tanto anticuerpo que ahora el antígeno no va a estar solo, va a estar recubierto de anticuerpo. Entonces va a poder unirse al BCR, pero también se va a poder unir al Fc gamma R2b a través del anticuerpo. Si no hubiera anticuerpo, eso no pasa.
Esto pasa solo cuando hay suficiente anticuerpo. Por eso es un mecanismo, y eso es lo que le iba a decir ahora, es un mecanismo de control fisiológico que permite dejar de producir anticuerpos cuando ya hay suficiente. ¿Para qué vamos a seguir produciendo anticuerpos si ya produjimos suficiente cantidad? ¿Tá? O sea, es como diciendo, bueno, ya está, ya hay anticuerpo, no, no vamos a seguir produciendo. ¿Está? Y de hecho, hay indicios que muestran que esto es un mecanismo importante de regulación. Por ejemplo, los ratones que son knockout para el FC gamma R2B tienen una producción descontrolada de anticuerpos. Esto es algo que ya se ha probado. Y también se ha visto que un determinado polimorfismo en humanos, ¿no?, del gen FC gamma R2B se asocia al desarrollo de lupus, que como ustedes saben es una enfermedad autoinmune. Por lo tanto, este receptor tiene una función regulatoria muy importante. ¿Sí? Bueno, como les dije, esto lo van a ver en el taller de conflicto RH. Ahora hablemos entonces del transporte transcelular mediado por el receptor FC neonatal. El receptor FC neonatal lo que permite es el transporte de inmunoglobulinas G desde la sangre materna a la sangre fetal a través de la placenta. ¿Tá? Si miramos este receptor, el receptor FC neonatal, tiene una estructura muy particular que se parece, ¿les hace acordar a alguien? Al MHC. Es muy parecida a la estructura de MHC, pero no tiene la hendidura de unión al péptido. ¿Tá? Pero lo interesante de este receptor es que no lo podemos catalogar como de alta afinidad o de baja afinidad, porque en realidad su afinidad es dependiente del pH. Cuando el pH es ácido, su afinidad es alta. Cuando el pH es fisiológico, su afinidad es baja. Entonces, esto tiene mucho que ver con el transporte que media este receptor. Entonces tenemos al sincitio trofoblasto en la placenta que está embebido en la sangre materna. Ese sincitio trofoblasto cada tanto lo que hace es endocitar un poco de plasma materno y dentro de ahí vienen inmunoglobulinas G de la madre, ¿no? Entonces esas inmunoglobulinas quedan dentro de los endosomas, adentro del sincitio trofoblasto, y en los endosomas del sincitio trofoblasto es que está el receptor FC neonatal. Como el pH adentro de los endosomas es ácido, esto hace que la afinidad de ese receptor sea alta y entonces ese receptor une a la IgG. ¿Está? Después ese endosoma continúa su viaje hacia la parte fetal, de la cara fetal del sincitio trofoblasto, se fusiona con la membrana y entonces ahora ese receptor y esa inmunoglobulina van a quedar expuestas a la sangre fetal, que tiene un pH fisiológico. Entonces ahora se transforma en un receptor de baja afinidad. Y se acuerdan que dijimos que los receptores de baja afinidad no pueden unir inmunoglobulinas libres. Entonces, ¿qué pasa? Se suelta la inmunoglobulina. Y las inmunoglobulinas G que estaban en la madre, ahora pasaron a estar en la sangre fetal. ¿Sí? Es un mecanismo de transporte que depende de pH y de un gradiente de concentración de inmunoglobulinas también. ¿Quedó claro esto? No, el receptor queda anclado a membrana. Lo que pasa que larga, sí, después vuelve, ¿tá? Lo que pasa que larga la inmunoglobulina por un tema del pH, que ya como pasa a ser de baja afinidad, no lo puede unir más, entonces queda suelto. Esto igual lo vamos a ver en el teórico de inmunidad materno-fetal, que lo van a ver conmigo. Bien, después tenemos el transporte transcelular mediado por el receptor de inmunoglobulinas poliméricas. En este caso, el transporte es a través de las mucosas, inmunoglobulinas desde el lumen desde la lámina propia hacia el lumen de las mucosas. ¿Cuáles son las principales inmunoglobulinas protectoras en las mucosas? La IgA, sobre todo, pero también hay IgM. Entonces, en la lámina propia, por debajo del epitelio de las mucosas, hay plasmocitos, productores de IgM y de IgA. Estos plasmocitos liberan inmunoglobulinas a la lámina propia. En la cara vasolateral de las células epiteliales es que está el receptor de inmunoglobulinas poliméricas. Este receptor une las IgA y las IgM a nivel de la cadena J. ¿Se acuerdan que yo le dije que los pentámeros y los dímeros estaban unidos por una cadena J? Bueno, este receptor, por eso reconoce tanto IgA como IgM,
porque en realidad lo que reconoce es la cadena J, ¿está? Entonces, reconoce las IgA y las IgM y luego ese complejo de receptor con inmunoglobulina se internaliza también por endocitosis y es transportado hacia la cara apical de la célula epitelial por un proceso que se conoce como transitosis, ¿tá? Pero en ese proceso, mientras ese complejo está siendo transportado por la célula, hay un clivaje proteolítico del receptor, se corta el receptor y hay un pedacito del receptor que queda unido tanto a la IgA como a la IgM. Ese pedacito de receptor que queda unido se llama, componente secretor, ¿tá? Entonces después, este endosoma se fusiona con la cara apical del epitelio y entonces las IgA y las IgM son liberadas en el lumen mucoso, ¿sí? El componente secretor es muy importante porque protege y estabiliza a las IgA y a las IgM en ese lumen mucoso, ¿tá? Donde hay determinadas enzimas y puede haber pH ácido, ¿tá? Entonces tiene como una función protectora ese componente secretor para la IgA y la IgM en las mucosas. Esto Profe, también lo conmigo en el teórico de mucosas, ¿está? La semana que viene. profe, ¿Preguntas de esto? Porque ahora sí nos metemos de lleno en los mecanismos. profe, Entonces, cosas que le tengo que decir en relación a los mecanismos efectores de los anticuerpos. Muchos de ellos requieren de la acción de otras células, o sea, de células del sistema inmune y de otros componentes solubles del sistema inmune. Otra cosa también recordar es que los diferentes isotipos van a mediar diferentes mecanismos efectores, como habíamos hablado. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos efectores de los anticuerpos? Son 4. 1, la neutralización. 2, la opsonización. 3, la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Y 4, la activación del complemento. Y esto es algo que voy a repetir muchísimas veces, ¿tá? Estos mecanismos solamente se van a activar cuando el anticuerpo está unido al antígeno, no cuando el anticuerpo está libre. De esta forma nos aseguramos de que estos mecanismos se van a hacer activos solo cuando son necesarios. O sea, si la inmunoglobulina está libre, no tiene sentido que se active un mecanismo efector, ¿sí? Solamente se van a activar cuando se necesitan, cuando ese anticuerpo está unido al antígeno. Entonces, en los diferentes mecanismos que vamos a ver, van a ver que si no hay antígeno no se activan, ¿está? Bien, entonces empecemos con la neutralización. ¿Qué es la neutralización? Es el bloqueo de la interacción del patógeno o de la toxina con su receptor celular. Entonces, si no permitimos que el patógeno se una a su receptor o que la toxina se una a su receptor, entonces el patógeno no va a poder infectar y la toxina no va a poder ingresar a la célula para generar un efecto dañino en la célula. ¿Ah? Eso es la neutralización. Entonces, acá en este dibujito lo que vemos es que, por un lado, los anticuerpos neutralizantes impiden que los patógenos ingresen a nuestro organismo. ¿Por qué? Porque para atravesar las barreras epiteliales tienen que interaccionar con las células. Entonces, si bloqueamos esa interacción, primero que nada, no van a poder ingresar al organismo. Además, tampoco les vamos a permitir que infecten a las células. Y tampoco van a permitir que las toxinas interaccionen con los receptores celulares y por lo tanto tampoco no van a poder entrar para generar daño en las células. ¿Sí? Cosas que tenemos que saber de la neutralización. Es la única función, ¿se acuerda cuando empezamos que le dije no todas las funciones efectoras de los anticuerpos dependen de la porción FC? Bueno, esta es la única que no depende de la porción FC, porque acá lo único que nos importa es que el anticuerpo se una a algo del microorganismo o a la toxina, ¿sí? A un antígeno. O sea, no importa la porción FC, importa la porción FAB, importa que el anticuerpo se pueda unir. Por lo tanto, todos los isotipos son capaces de neutralizar. Todos. De hecho, en algunos estudios experimentales o en algunas terapias se pueden utilizar porciones FAB solas, porque acá la porción FAC no nos sirve para nada. Lo único que importa es que haya unión al antígeno.
Más allá de que todos los isotipos son capaces de neutralizar, en sangre los principales isotipos neutralizantes son IgG y en las mucosas son IgA. ¿Tá? ¿Y cuáles son los mejores anticuerpos neutralizantes? Yo te tuviera que decir, bueno, el mejor es el que tiene mayor afinidad. Ese va a ser el que va a neutralizar con mayor eficiencia. ¿Tá? O sea que cuanto mayor afinidad, mejor la neutralización. Entonces, ahora vamos a ver ejemplos de neutralización. Acá, por ejemplo, vamos a ver qué pasa cuando se neutraliza un virus. Entonces ponemos como ejemplo el virus de la influenza. Ustedes saben que los virus, para reproducirse, tienen que introducir el material genético adentro de la célula, ¿no? Y en el caso de virus envueltos, como es el caso de la influenza, tiene que haber una fusión entre la membrana de la célula y la envoltura del virus. Entonces, el virus de la influenza tiene hemaglutinina y la hemaglutinina viral interacciona con el ácido siálico de las glicoproteínas de las células del tracto respiratorio. Cuando se da esa interacción entre la hemaglutinina y el ácido siálico, entonces el virus se va a internalizar por endocitosis. Pero ahí no pasa, no sirve, tiene que haber la fusión de membranas, ¿no? de la envoltura con la membrana de la célula. Y esto ocurre en el caso del virus, de la influenza, ocurre a nivel del endosoma. Por el pH ácido del endosoma posibilita que la envoltura se fusione con la membrana y ahí, bueno, el material genético entra a la célula y ocurre la infección. Esto para el caso de la influenza, pero hay otros virus envueltos que la fusión ocurre a nivel de la membrana plasmática, no en el endosoma, ¿tá? Pero en este caso sí. Entonces, si nosotros tenemos anticuerpos neutralizantes que se unan a la hemaglutinina, entonces ese virus no va a poder interaccionar con los ácidos siálicos, no va a poder interaccionar con la célula y por lo tanto no la va a poder infectar. ¿Sí? Pero los anticuerpos neutralizantes también permiten impedir la infección con bacterias intracelulares, como la salmonela. ¿Tá? Las bacterias en general interaccionan con receptores en la superficie de las células y las moléculas bacterianas que interaccionan con esos receptores se conocen como adhesinas. ¿Tá? O sea, las bacterias tienen adhesinas que son las que interaccionan con los receptores celulares. Y ahí es que logran ingresar al interior de las células. O en el caso de bacterias celulares, a veces lo que hacen es quedarse viviendo sobre la superficie de las células, ¿sí? Pero si existen anticuerpos neutralizantes contra las adhesinas, entonces esas adhesinas no van a poder interaccionar con sus receptores y por ende la bacteria no va a poder ingresar adentro de la célula. Y después tenemos las toxinas, y acá les traigo como ejemplo la toxina del tétanos y la toxina diftérica. Las toxinas en general tienen dos partes. Una parte que es la que interacciona con los receptores celulares, ¿sí? Para poder ingresar a la célula. Y la otra parte lo que hace es, una vez que está dentro de la célula, daña o inhibe funciones que son importantes para la célula. Entonces, por ejemplo, para el caso de la toxina del tétanos, esta se une a la placa motora de las uniones neuromusculares e inhibe la transmisión neuromuscular. Por eso es que el tétano genera parálisis. ¿Tá? O para el caso de la toxina diftérica, una vez que ingresa a la célula, inhibe la síntesis proteica. ¿Tá? O sea que las toxinas lo que hacen es eso. Se unen, ingresan y adentro inhiben algo que es como esencial para la célula y la termina matando. ¿Sí? Entonces, si tenemos anticuerpos neutralizantes para las toxinas, estas toxinas no van a poder interaccionar con las células y no van a poder ingresar a generar un daño en esa célula. Y acá quería traerles el término toxoide, que toxoide es una toxina que ha sido modificada genéticamente para que no genere daño en las células, pero mantenga su inmunogenicidad. Entonces se pueden usar toxoides como vacunas, ¿tá? Para generar anticuerpos neutralizantes contra las toxinas para que éstas no generen daño si ese patógeno que la produce llega a ingresar a nuestro organismo. ¿Sí? ¿Cómo es el mecanismo de acción de los anticuerpos neutralizantes? Hay dos. Uno es el que uno enseguida
piensa, como el más intuitivo, es el impedimento estérico. El anticuerpo se une a la toxina o al antígeno, a la superficie del patógeno, lo que sea, y eso hace que bloquea la interacción con el receptor. ¿Tá? Eso es un impedimento estérico, no permite que haya una interacción porque el anticuerpo está pegado. Pero también puede haber lo que se conoce como efecto alostérico, es decir, el anticuerpo se une, provoca un cambio conformacional, por ejemplo, acá en este caso en la toxina, y entonces como la toxina cambia de forma, entonces ahora no puede interaccionar con el receptor. ¿Tá? Eso también puede ocurrir. Claro, no puede interaccionar con él porque cambia de forma. Bien. Hay muchas vacunas profilácticas, ¿sí? Que se basan en la generación, estimulan la producción de anticuerpos neutralizantes protectores. Por ejemplo, la vacuna de la polio, la del tétanos y la difteria, que están hechas con toxoides, como les comenté hoy, y la vacuna de la hepatitis A y B. Pero hay que tener en cuenta que los patógenos pueden evadir los anticuerpos neutralizantes. ¿Y esto cómo lo hacen? Mutando los antígenos de superficie, que son el blanco de los anticuerpos neutralizantes. ¿Tá? O sea que de alguna forma puede haber una evasión de este mecanismo. Por último, los anticuerpos neutralizantes también tienen otro mecanismo de acción adicional, dos mecanismos de acción adicional en las mucosas sobre todo. Una es la inhibición de la formación de biofilms. ¿Por qué? Porque los anticuerpos neutralizantes se pueden unir a factores de virulencia también. Algunos de esos factores de virulencia son factores que se necesitan para formar los que se conocen como biofilms. Los biofilms, no sé si alguna vez los han escuchado, pero son como grupos de microorganismos que crecen formando como una matriz extracelular sobre superficies, que pueden ser superficies vivas o pueden ser superficies inanimadas, por ejemplo, material quirúrgico. ¿Sí? Y además de tener un fenotipo de crecimiento muy particular, son muy resistentes a los agentes antimicrobianos. ¿Tá? Entonces, los anticuerpos neutralizantes pueden unirse a factores que son necesarios para que se formen estos biofilms y evitar que estos biofilms se formen. ¿Sí? Y otra cosa que pueden hacer también los anticuerpos neutralizantes es formar agregados de patógenos. ¿Tá? Y esos agregados de patógenos quedan metidos en el mucus, insertos en el mucus, atrapados, mejor dicho, en el mucus de las mucinas, y después, supongamos que estamos hablando del tracto gastrointestinal o de la mucosa gastrointestinal, después el peristaltismo saca hacia afuera esos grupetes de patógenos que están pegoteados por la mucina y que tienen los anticuerpos ahí que también los tienen como atrapados. ¿Sí? ¿Preguntas sobre la neutralización que les haya quedado de todo esto que hablamos de la neutralización? No. Bueno. Entonces pasamos al segundo mecanismo, que es la opsonización. ¿Cómo llegan las IgG al lumen? No sé. eh, Sí, en eso tenés razón. Vos te referís al lumen de las mucosas, sí. No, no sé por qué acá dice GG, tenés razón. Muy bien, estás muy despierto, Lucas. No sé, olvidémonos de las IgG, pensamos que son IgA. Ahí en el dibujo hay una IgA, pero bueno, está. Va a la izquierda un, eh, hay una inmunoglobulina monomérica, pero en particular en las mucosas pareciera en el dibujo que solo están hablando de las IgA. Después los biofilms, bueno, se pueden formar, como les dije, en distintas partes, pero está. Bien, opsonización entonces. La opsonización que es recubrir a un patógeno para favorecer su fagocitosis. Y las mole- ¿Qué me puso? Profe, te podemos preguntar por el micro porque no me escuchaste hoy. Es que no sé si tengo, no sé si tengo esa posibilidad. A ver,
¿Sí? A ver, habla. Hola, profe, ¿se escucha? Hola. ¿Cómo? No, lo tengo al máximo el volumen. A ver, espera un momentito. Claro, yo no los escucho. No sé cómo puedo hacer para. No sé si alguien de acá me puede ayudar. A ver cómo puedo hacer. Ahí. Speaker. ¿Y qué tengo que apretar? De acá, ¿qué opciones? Igual que en el sistema. A ver ahora. Hola, hola. No. A ver ahora. Hola, Hablen, por favor. A hola. ver, Cristian. Sí, te escucho, dale. No, es que la duda la tenía mucho antes. Era sobre o sea, si me acuerdo era del lumen, de que no entendía dónde se encontraban unos receptores en específico. O sea, ¿qué era el lumen de la célula? El lumen, no, el lumen de la mucosa. De la Ustedes mucosa, tienen, perdón. claro, es la parte apical, o sea, es la parte externa de la mucosa. O Ustedes sea, tienen ¿dónde las está células expuesta la comida? epiteliales. ¿Cómo? ¿Dónde está expuesta la comida y a los La nutrientes, no? comida, la microbiota, todo eso. Ok. Era eso, gracias. No, por nada. ¿Alguien más? Bueno, continuamos entonces. Bueno, como les dije, la opsonización es el recubrimiento de un microorganismo para favorecer su fagocitosis. Y las moléculas que recubren, que favorecen esa opsonización, se conocen como opsoninas, ¿tá? Hay distintas moléculas que son opsoninas. Los anticuerpos son unas, pero también hay ciertos componentes del sistema complemento que son opsoninas. Hay proteínas de fase aguda que son opsoninas, como la proteína C reactiva. Hay lectinas plasmáticas como la MBL que son opsoninas, ¿tá? ¿Y cómo favorecen estas opsoninas la fagocitosis? Bueno, miremos acá, tenemos el fagocito que tiene sus... Ay, creo que dejé de... Ahí. Miremos acá el fagocito que tienen un PRR que reconoce los PAMPs. Pero además tienen receptores para opsoninas, los fagocitos que pueden reconocerlas cuando están unidas al patógeno. Entonces, esto aumenta muchísimo la eficiencia de la fagocitosis, porque además de reconocer a los patógenos a través de los PRR, los reconoce a través de los receptores de opsoninas. ¿Sí? Y este proceso de opsonización es importantísimo para el caso de las bacterias que están encapsuladas, porque las bacterias encapsuladas son resistentes a la fagocitosis por varios motivos. Uno de ellos es que los PRRs no pueden reconocer los PAMPs de las bacterias encapsuladas porque los PAMPs están ocultos por la cápsula, ¿tá? Están escondidos por debajo de la cápsula. Entonces, los fagocitos a través de sus PRRs no pueden reconocer los PAMPs. En cambio, si esa bacteria encapsulada está recubierta con opsoninas, entonces ahí sí puede haber un reconocimiento y ahí sí las va a fagocitar. De hecho, las vacunas que hay contra bacterias encapsuladas como Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae B y Neisseria meningitis están hechas con polisacáridos de la cápside y estimulan la producción de anticuerpos opsonizantes. ¿Sí? Entonces, como dijimos, los anticuerpos son opsoninas. ¿Cuáles? Las IgG, las IgG1 y las IgG3. ¿Por qué las IgG? Porque los fagocitos tienen receptores Fc gamma. El principal, como les dije yo, hoy es el Fc gamma R1
que es un receptor Fc de alta afinidad, pero también tienen Fc gamma R2A y tienen Fc gamma R3A. Entonces, cuando el fagocito reconoce un microorganismo, por ejemplo, recubierto de anticuerpos, entonces esto va a ser una señal, va a generar una señal, se van a entrecruzar los receptores Fc y esto va a inducir la fagocitosis del patógeno en cuestión. Y acá repetirles lo que les dije varias veces. Esto solamente va a ocurrir si las inmunoglobulinas están unidas al patógeno. Si están libres, no va a pasar nada. Tiene que haber el entrecruzamiento de los receptores para que se induzca la fagocitosis. De forma tal de que no va a ocurrir si las inmunoglobulinas están libres. ¿Preguntas en relación a la opsonización? Vamos al tercer mecanismo, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Entonces, supongamos un patógeno o una célula que es muy grande y que no puede ser fagocitada. Entonces, ¿cómo va a ser eliminada en ese caso? Bueno, va a ser eliminada por citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Y este mecanismo lo van a realizar cualquier célula que tenga receptores Fc y que tenga capacidad citolítica. Esas células son las células NK, los eosinófilos y en menor grado los neutrófilos y los macrófagos. Entonces, estas células cuando reconocen, por ejemplo, una célula infectada o un microorganismo a través que está recubierto por anticuerpos a través de su receptor Fc, esto provoca la degranulación de estas células, porque todas estas células tienen gránulos en su interior. Esto provoca la degranulación de estas células con ese contenido citolítico y por lo tanto provoca la destrucción del patógeno o la célula que reconocieron, ¿sí? Pero además, para el caso de las células NK y para el caso de los neutrófilos y los macrófagos, este reconocimiento también induce la secreción de citoquinas como el TNF-alfa y el interferón gamma, ¿sí? Y ahora les voy a poner ejemplos para que entiendan específicamente cómo es este mecanismo. El primer tipo de ADCC que vamos a ver es el primero que fue descubierto, que es la ADCC que hacen cuando digo citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, le decimos ADCC, ¿está? Es la ADCC que hacen las células NK. Entonces, las células NK tienen un solo tipo, como les dije hoy, de receptor Fc, que es el receptor Fc gamma R3, que reconoce IgG1 e IgG3, ¿tá? Y es un receptor de baja afinidad, ¿tá? Entonces, ustedes me van a decir, las células NK, eh, ¿cuál es la función principal que tienen? ¿Y esa célula blanco cuál es? ¿Qué característica tiene? Bueno, pero ¿por qué? Ahí va. Si nosotros hablamos de célula NK, hablamos de célula es una célula del sistema inmune que va a destruir células infectadas por virus o células tumorales. Esa es la función de las células NK. ¿Tá? Entonces, lo que ocurre es que cuando las células están infectadas por virus, muchas veces quedan con proteínas virales en su superficie, por ejemplo, proteínas de la envoltura viral. Entonces, los anticuerpos que se hayan generado previamente contra el virus libre, ¿tá? Van a pegarse, van a unirse a la proteína a la célula infectada, entonces la célula infectada va a estar muchas veces recubierta por anticuerpos. Entonces las células NK van a reconocer esas células que tienen anticuerpos unidos a la superficie y ahí va a destruir a esa célula por un mecanismo que es común a qué otro tipo de célula. A los linfocitos T citotóxicos, que son las perforinas y las granzimas. ¿Tá? Así que voy a repetir por si acaso, pero muchas veces las células infectadas por virus quedan con proteínas virales en su superficie, esas proteínas virales son reconocidas por los anticuerpos, y entonces la célula NK reconoce esa célula infectada a través de los anticuerpos y la destruye a través de los mecanismos de perforina y granzima, los mismos que usan los linfocitos T citotóxicos. Esto también
provoca, como les dije, que la célula NK comience a secretar citoquinas. En este caso, la principal citoquina que secreta la célula NK es el interferón gamma. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la célula NK reconoce a esa célula infectada, se forma lo que se conoce como una sinapsis inmunológica. La célula NK se pone muy cerquita de la célula blanco, la célula diana, formando lo que se conoce como sinapsis inmunológica. Los gránulos de la célula NK se van a polarizar, van a ir hacia esa interfase, se van a acercar hacia acá, ¿sí? Y luego se van a fusionar con la membrana y van a liberar las granzimas y las perforinas a la interfase entre las dos células, ¿sí? La perforina dentro de los gránulos está inactiva. ¿Tá? ¿Por qué está inactiva? Por el pH ácido que tienen los gránulos y porque tienen muy poco calcio. Para polimerizar, la perforina necesita calcio. De hecho, cuando se libera a esta interfase, forma el poro en la célula vecina en un mecanismo dependiente de calcio. ¿Tá? Entonces, bien, la perforina que estaba inactiva adentro de los gránulos sale para la interfase, forma estos poros en la membrana de la célula diana, como quien dice. ¿Y por qué no lo forma la célula NK? Está bien, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué no lo forma? Claro, porque si los puede formar en la célula vecina, ¿por qué no los podría formar en la membrana de la propia célula NK? No, podría pensarse eso, pero no. Cuando se forma esta sinapsis inmunológica, la célula NK hace un escudo lipídico en esa interfase. Lo que hace es empaquetar sus lípidos muy fuertemente, los lípidos se ordenan mucho, quedan muy empaquetados y entonces ahí no se puede formar el poro. Pero además, los gránulos de por sí también tienen los lípidos muy empaquetados. Entonces, cuando se fusionan con la membrana, empaquetan aún más esa membrana. ¿Tá? Es como que la refuerzan aún más. Entonces, se forma un escudo de lípidos bien empaquetados, bien ordenados, donde la perforina no se puede formar. ¿Tá? Se forma en la célula de enfrente, pero no se forma en ella misma. ¿Tá? Y una vez que se forma ese poro de perforina, bueno, ahí entra la granzima, que es una proteasa que activa la vía de las caspasas, y entonces la célula diana se termina muriendo por apoptosis. ¿Sí? ¿Preguntas de esto? Sí. No, no. Siempre es a través de la granzima. ¿Por qué? No te lo sé decir, pero no. Bien, otra célula del sistema inmune que hace ADCC, los eosinófilos frente a una infección con parásitos helmintos. Todos sabemos que los eosinófilos son la principal célula que combate a los parásitos helmintos, ¿sí? Y esto lo sabemos por varias cosas. Por ejemplo, cuando tenemos una infección con helmintos, el número de eosinófilos en sangre y en los tejidos aumenta muchísimo, o sea, aparece inmediatamente una eosinofilia. ¿Tá? También se ha visto que a ratones a los que se le depletan los eosinófilos, estos tienen después infecciones con helmintos muchísimo más graves que si tuvieran eosinófilos, ¿no? O sea, al sacarlos, las infecciones se hacen con parásitos helmintos, se hacen mucho más graves. Y después, tanto si vemos un tejido con un parásito helminto o mismo lo podemos ver in vitro, los eosinófilos siempre están pegados a los parásitos helmintos degranulando sobre la superficie de ellos. O sea, es la principal célula que va a eliminar a los parásitos helmintos. Y los eosinófilos tienen diferentes tipos de receptores Fc que reconocen diferentes isotipos de inmunoglobulinas. Esta información está muy variable en la literatura, entonces no se queden con que tienen tal y tal receptor. Lo importante que sepan es que tienen receptores que reconocen IgE, IgG e IgA. ¿Tá? IgE es la más importante porque es la principal inmunoglobulina que se genera cuando hay infecciones con parásitos helmintos. ¿Tá? Entonces, cuando el eosinófilo reconoce anticuerpos unidos
al parásito, esto provoca la degranulación del eosinófilo. Y adentro de los granos del eosinófilo, ¿qué hay? Bueno, hay citoquinas, hay quimioquinas, hay enzimas y hay proteínas catiónicas, ¿tá? Que van a terminar destruyendo a ese parásito. Entonces, un parásito del minto es muy grande para ser fagocitado, pero además tiene un tegumento que es muy resistente a las moléculas microbicidas que tienen los macrófagos y los neutrófilos. Sin embargo, el eosinófilo tiene un componente en sus gránulos que es muy importante, que es la proteína básica principal, que es una proteína catiónica, ¿tá? Que interacciona con la membrana del parásito, que es negativa, y eso hace que se desestabilice la bicapa lipídica del parásito y finalmente, y además aumente mucho la permeabilidad de esa membrana, y eso termina a la larga destruyendo al parásito. O sea que la principal responsable de la destrucción del parásito por parte del eosinófilo es esta proteína que se llama proteína básica principal, que como les dije, tiene carga positiva, interacciona con la carga negativa de la membrana del parásito y desestabiliza la membrana plasmática aumentando la permeabilidad. Pero los eosinófilos no son las únicas células que participan en la respuesta inmune contra los parásitos helmintos. También participan los mastocitos, ¿sí? Y los mastocitos tienen un tipo muy particular de receptor Fc, que es el receptor Fc epsilon R1, que reconoce IgE, como les dije, la principal inmunoglobulina que se genera cuando hay una infección parasitaria. Y eso es el receptor que tiene más afinidad que todos, que tiene mayor afinidad. ¿Tá? Entonces, a pesar de que las concentraciones de IgE en sangre siempre son, en general, son bajas, el mastocito siempre tiene unidas IgE en su superficie. Es como si tuviera un receptor diferente. ¿Tá? Siempre tiene IgEs pegadas a él, ¿tá? Unidas, porque es un receptor de muy alta afinidad. Cuando reconoce al parásito, ahí se entrecruzan los receptores y entonces eso provoca, ¿qué cosa? La activación de ese mastocito. Y cuando se provoca la activación de ese mastocito, pasan tres cosas. Por un lado, degranula también, ¿tá? Y dentro de los gránulos hay ya mediadores preformados, por ejemplo, la histamina que se libera. Pero también se induce la síntesis de mediadores lipídicos, como los leucotrienos, las prostaglandinas, ¿sí? Y también se producen citoquinas como el TNF-alfa, entre otras. ¿Tá? Todas estas cosas que empieza a liberar el mastocito, lo que hacen es generar una respuesta inflamatoria local. ¿Tá? Entonces, si estamos hablando del tracto respiratorio, aparece una broncoconstricción. Si estamos hablando del tracto gastrointestinal, aparece el peristaltismo. Aumenta el flujo sanguíneo, aumenta la permeabilidad vascular. Entonces pasa líquido de la circulación hacia los tejidos con anticuerpos. Hay quimiotaxis de leucocitos, todo lo que sabemos que pasa en la inflamación. Hay quimiotaxis de leucocitos hacia el tejido, ¿sí? Entonces, ¿a esto lo podemos llamar ADCC? No. Esto no es un mecanismo de ADCC. ¿Por qué? Porque lo que está liberando ese mastocito no son componentes citolíticos, no van a dañar directamente al parásito, pero sí van a generar una respuesta inmune que va a favorecer que se elimine ese parásito. ¿Tá? Y como es una respuesta mediada por un receptor Fc y mediada por anticuerpos, también se las tengo que contar. ¿Tá? Pero esta respuesta del mastocito que acompaña la respuesta que sí es de ADCC del eosinófilo, no es un mecanismo de ADCC, pero sí es una respuesta mediada por anticuerpos que es necesaria para eliminar ese parásito. Importante recordar que los mastocitos también participan en las respuestas alérgicas, ¿no? Entonces, supongamos un sujeto que es alérgico al polen. Va a tener mucha IgE contra el polen. Por lo tanto, los mastocitos van a tener mucha IgE pegada que sea contra el polen. ¿Tá? Entonces, cuando ingresa el polen al organismo de ese sujeto,
¿qué va a pasar? Se van a activar los mastocitos, porque ya tienen las IgE ahí pegadas, se van a activar los mastocitos y van a empezar a liberar todas estas sustancias que les acabo de decir, que lo que provocan es inflamación. ¿Sí? Ahora, un individuo que es no atópico no va a tener IgE contra el polen, sus mastocitos tendrán IgE contra otras cosas, no sé, pero no contra el polen, y entonces cuando entra el polen en ese organismo, no hay degranulación de los mastocitos, ¿sí? Bien, el tercer mecanismo de ADCC que vamos a ver es el que median los neutrófilos en contra las células tumorales en presencia de anticuerpos monoclonales terapéuticos. De hecho, la DCC mediada por neutrófilos ha sido reportado como un mecanismo muy importante para eliminar células tumorales con los anticuerpos que actualmente se usan, están en uso clínico, ¿sí? Entonces, los neutrófilos tienen receptores Fc que reconocen IgG y receptores Fc que reconocen IgA. Cuando reconocen la célula tumoral a través, que tiene anticuerpos unidos a través de estos receptores Fc, pueden pasar tres cosas. O que el neutrófilo fagocite a la célula tumoral, y eso sería una opsonización, ¿no? Porque estamos favoreciendo la fagocitosis, ¿no? O que el neutrófilo fagocite a la célula tumoral, o que el neutrófilo haga ADCC, o sea que libere componentes citolíticos que destruyan a la célula tumoral, o que haga un proceso que se conoce como trogocitosis, y ahora lo vamos a explicar. La trogocitosis es un mecanismo que se reportó muy recientemente y que no lo van a encontrar en ningún libro de texto, ¿tá? Lo vamos a nombrar acá. Bueno, acá está lo mismo, ¿no? El neutrófilo que está reconociendo a la célula tumoral. Como ven, es una célula que es bastante grande para ser fagocitada, pero bueno, podría pasar que el anticuerpo actúe como opsonina y que ese neutrófilo la fagocite. O puede hacer ADCC. Y cuando hace ADCC, ¿qué es lo que libera el neutrófilo? Bueno, libera especies reactivas del oxígeno, porque hace estallido respiratorio, o libera y libera el contenido de sus gránulos. ¿Y sus gránulos qué tienen? Bueno, tienen un montón de moléculas que van a favorecer la destrucción de la célula tumoral. Por ejemplo, elastasa, mieloperoxidasa, catepsinas, defensinas, lactoferrina, arginasa y metaloproteasa 9 de matriz. ¿Tá? No importa, lo importante, o sea, no es para que vayan al detalle, pero sí que el neutrófilo también tiene en su interior gránulos con moléculas que van a favorecer la eliminación de esa célula tumoral, además de las especies reactivas del oxígeno que también son dañinas y destructivas. Lo tercero, entonces, que puede hacer el neutrófilo es la trogocitosis. Y la trogocitosis no es un mecanismo de ADCC, pero sí es un mecanismo que requiere de la presencia de un receptor Fc. Entonces, sí o sí, el neutrófilo, y es un mecanismo que no es exclusivo de los neutrófilos. Los monocitos, por ejemplo, también pueden hacer trogocitosis. Entonces, sí o sí, el neutrófilo tiene que reconocer a la célula tumoral, que tiene que tener un anticuerpo unido a través de su receptor Fc. Pero además también intervienen otras moléculas de adhesión, porque las células tienen que estar en estrecho contacto, ¿tá? Tienen que estar bien unidas, ¿tá? La célula tumoral con el neutrófilo. Y tiene que haber una interacción a través del receptor Fc y de un anticuerpo. Entonces, cuando se da esta unión bien fuerte entre ambas células, lo que hace el neutrófilo es quitarle como un pedacito de su membrana, captar un pedacito de su membrana y se lo saca a la célula tumoral y se lo queda a él. ¿Tá? Y este proceso se repite y se repite y se repite y le va sacando como pedacitos. ¿Tá? Al principio esto se pensaba que en realidad era favorable para la célula tumoral, porque en realidad la hacía resistente a la inmunoterapia, porque si vos a la célula tumoral le sacás los antígenos tumorales que tienen en la superficie, la haces más resistente a la inmunoterapia, porque los anticuerpos que vos usás para la inmunoterapia no se van a poder unir porque ya no están los antígenos. Sin embargo, lo que se vio es que rondas sucesivas de trogocitosis generan una desestabilización de la membrana plasmática de la célula tumoral y la célula tumoral termina muriendo por un proceso que se conoce como trogoptosis, que básicamente es la lisis de la célula.
¿tá? O sea, de tanto sacarle pedazos de la membrana, finalmente la célula se termina muriendo, ¿tá? Como si le sacara pedacitos, pedacitos, ¿tá? De a poquito. ¿Preguntas de esto? ¿No? ¿De algo de la DCC que no haya quedado Profe, claro? yo tengo una Sí, pregunta. dale. ¿Podrías explicar de vuelta lo de la unión del neutrófilo por medio del antígeno, del anticuerpo? Eso no lo entendí muy bien. Acá de la trogocitosis. Sí, Está. Lo que yo les decía que como requisito para que ocurra o sea, nosotros estamos hablando de, en particular, la DCC que hacen los neutrófilos con una célula tumoral cuando se usan anticuerpos terapéuticos. ¿Tá? Sobre una persona que tiene cáncer se le da un anticuerpo que va a reconocer la célula tumoral. Bueno, entonces ese neutrófilo va a reconocer esos anticuerpos unidos a la célula tumoral y va a destruir a la célula tumoral. La puede destruir por fagocitosis, la puede destruir por ADCC o la puede destruir por trogocitosis. En el caso de la trogocitosis lo que yo estaba diciendo es que es un mecanismo, o sea, para que ocurra la trogocitosis tiene que haber un reconocimiento a través de un receptor FC. O sea, tiene que haber un reconocimiento de una célula que esté recubierta de anticuerpos. Pero además, tiene que haber otras interacciones con otras moléculas de adhesión entre las dos células para que la interacción sea lo suficientemente cercana para que pueda ese neutrófilo sacarle pedacitos de membrana a la célula tumoral. ¿Quedó claro eso? sí. Bárbaro. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces pasamos al último mecanismo, que es la activación del complemento. Entonces, esto ustedes ya lo deben haber visto, pero el complemento son más de 30 proteínas plasmáticas que son principalmente secretadas por los hepatocitos en el hígado, pero también pueden ser secretadas por otros tipos celulares, como los monocitos plasmáticos, como los macrófagos tisulares, como los fibroblastos, como células epiteliales del tracto gastrointestinal y geniturinario. Son muy ubicuas las proteínas del complemento en el sentido que están en la circulación y en todos los tejidos, pero se encuentran en forma inactiva. Solamente se van a activar si hay un patógeno, ¿sí? Entonces se encuentran en forma inactiva y en la forma inactiva se conocen como simógenos, porque son proteasas, pero como están inactivas se conocen como simógenos. Para activarse, tienen que ellas clivarse, tienen que ellas ser cortadas proteolíticamente. Y por eso decimos que es una cascada el complemento, porque se va a activar un componente que va a cortar al siguiente, que se va a activar y va a cortar al siguiente y así sucesivamente. Es una cascada proteolítica, ¿tá? Se van cortando uno a uno y además es una cascada que se amplifica mucho, porque cada componente que se activa es capaz de clivar a varias del paso siguiente, que a su vez puede clivar a varias del siguiente paso, entonces es una cascada que se amplifica muchísimo, ¿sí? Y ustedes también, esto ya lo deben de saber, hay tres vías de activación del complemento. Hay dos que son del sistema inmune innato, que son la vía de la lectina y la vía alternativa, y hay una que requiere de la presencia de anticuerpos, y por eso esa la relacionamos con el sistema inmune adaptativo. Simplemente, a modo de repaso, la vía de la lectina, que es una vía que es del sistema inmune innato, requiere que una lectina plasmática como la MBL o las ficolinas reconozcan azúcares que están presentes sobre la superficie de los patógenos, pero no están presentes sobre la superficie de las células propias. Cuando esa lectina reconoce esos carbohidratos presentes sobre la superficie de los patógenos, se activan unas proteasas que tienen asociadas estas lectinas que se llaman MASP, y ahí empieza la cascada de proteólisis que activa al complemento a todo el sistema complemento. En el caso de la vía alternativa,
que también está asociada al sistema inmune innato, se da una hidrólisis espontánea del componente C3 del complemento sobre la superficie de los microorganismos y ahí empieza la cascada de activación del complemento. Esta vía perfectamente podría darse sobre la superficie de nuestras células, sin embargo, hay proteínas que regulan que esto no pase, ¿tá? Y después tenemos a la vía clásica. En la vía clásica hay un componente del complemento que se llama C1 que reconoce anticuerpos unidos a la superficie de un patógeno. Y esto inicia la cascada de activación del complemento. Ahora esto sí vamos a ver cómo en profundidad. Entonces, ¿qué inmunoglobulinas activan el complemento? Las IgM y las IgG, en particular la IgG3 y la IgG1, la IgG2 un poco y la IgG4 nada. ¿Está? ¿Y esto por qué? Bueno, para eso tenemos que entender cómo está compuesta la molécula C1 del complemento. La molécula C1 del complemento es una molécula que tiene muchos componentes. Tenemos el componente C1Q, que es un hexámero, ¿sí? Donde cada subunidad está conformada por un dominio globular que se llama H, que es el que interacciona con las porciones FC de las inmunoglobulinas. Después un brazo que la separa a esta porción globular de un tallo central. Hay 6 entonces de estas subunidades. Y después hay un tetrámero formado por 2 moléculas C1R y 2 moléculas C1S. ¿Está? Bien, el dominio este globular H se une al dominio CH2 de las IgG o al dominio CH3 de las IgM. Por eso solo las IgM y solo las IgG son capaces de activar el complemento. Otro requisito además es que tiene que haber por lo menos 2 porciones FC por lo menos 2 porciones FC para poder activar a la molécula de C1. ¿Está? Bien, y otra cosa también es que el anticuerpo no lo va a activar si está libre, lo de siempre. No va a activar este mecanismo efector si está libre, solamente lo va a activar si está unido a un antígeno o a la superficie de un patógeno. ¿Y esto cómo lo regula el complemento? Bueno, para el caso de las IgG, como son monoméricas, y yo les dije que tiene que haber por lo menos 2 porciones FC reconocidas, bueno, tienen que estar las 2 IgG lo suficientemente cercanas para que una sola molécula de C1Q las pueda unir a las 2 al mismo tiempo. Y eso solamente se va a dar si las dos están unidas a algo, a un antígeno multivalente o a la superficie de un patógeno, ¿está? O sea que en el caso de las IgG, es por un tema de cercanía, ¿tá? Si no están lo suficientemente cercanas, no van a poder activar el complemento, ¿tá? Entonces, esa cercanía solo se va a dar si están unidas a lo mismo, al mismo antígeno, al mismo patógeno, lo que sea. En el caso de las IgM, ahí es diferente, porque una sola molécula IgM, como es un pentámero, ya puede activar a C1Q, una sola molécula. Pero ¿qué pasa? Cuando está libre, tiene una forma plana. Y en esa forma plana, la región CH3 está oculta y C1 no la puede unir porque está oculta. Cuando se une a la superficie de un patógeno o a un antígeno, las IgM cambian de conformación, ahí expone la parte CH3 de la porción FC y ahí recién el C1 se va a poder unir. ¿Está? ¿Entendieron eso? Bien, pero de acá sacamos otra conclusión más. ¿Quién va a ser más eficiente para activar el complemento, las IgM o las IgG? Las IgM, porque una sola molécula puede activar varias moléculas de C1, ¿está? Las IgG tienen que haber por lo menos 2 y tienen que estar lo suficientemente cercanas para que puedan activar C1. Lo pueden activar, pero la IgM es muchísimo más eficiente. Muchísima IgG. Ahí va, exactamente. ¿Sí? ¿Quedó claro todo esto que acabo de explicar, que tenemos que saber previo a empezar a ver cómo es la vía? ¿Cómo actúa C1? ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo es la vía?
yo sé que esto hasta que no lo ven y lo dibujan y lo escriben, lo digo porque me pasó, no se lo van a aprender, pero por lo menos lo vemos cómo son los pasos, ¿está? Entonces tenemos el paso inicial, que es que C1 va a reconocer, por ejemplo acá tenemos dos moléculas de IgG que están lo suficientemente cercanas para que C1 las reconozca al mismo tiempo. Entonces cuando C1Q, que es la que reconoce en realidad, reconoce a las inmunoglobulinas, se activa C1R, que es una proteasa. Y C1R activa a C1S, que es otra proteasa. Y C1S, ¿se acuerdan que eran las que estaban unidas a C1Q? Teníamos a C1Q y después teníamos dos moléculas de C1R y dos moléculas de C1S. Eso era acá. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? Estaba C1Q y después teníamos dos moléculas de C1R y una de C1S. Entonces, se activa C1Q, activa C1R, que cliva a C1S, se activa C1S, y C1S va a clivar a C4, ¿sí? Que es un componente soluble del complemento. Y C4, al igual que C3 en las otras vías, se va a clivar en C4A y C4B, y C4B se ancla a la membrana de esa célula que tiene los anticuerpos unidos. ¿Ah? Entonces C4 se cliva por C1S, queda C4A y C4B queda anclado ahí a la membrana. Después C1S también cliva a C2, que va a dar C2A y C2B. C2A se une a C4B y esto, C4B más C2A, es la convertasa de C3. ¿Ah? ¿Qué hacía la convertasa de C3? Escindir a C3. Entonces, C3 es clivado en C3A y C3B. Este C3B se va a unir a C4B, a C2A, y forman este complejo que es la convertasa de C5. Ya saben entonces qué hace la convertasa de C5, corta C5. Y una vez que se corta C5, ahí ya empieza toda la serie de pasos que dan lugar a la formación de ¿qué? De complejo de ataque de membrana. ¿Por qué? Porque C5b, cuando se corta C5, C5b se une a C6, C6 cambia de conformación, se inserta en la membrana, luego se inserta C7, luego se inserta C8 y luego polimerizan varias subunidades de C9 y ahí se forma el poro, se forma el complejo de ataque de membrana, la célula termina muriendo por lisis osmótica. ¿Sí? Esto obviamente está en el libro, los pasos. No voy a pretender que ya se los queden acá. Obviamente después los miran bien y tratan de comprenderlo, pero básicamente es eso. Cadena de clivajes, de cortes y finalmente la formación de complejo de ataque de membrana. Ahora, ¿la formación de complejo de ataque de membrana es lo único que hace el complemento o hay otras cosas? Ahí va. El complemento también, además de lisar por el complejo de ataque de membrana, es capaz de opsonizar, en particular el componente C3b, pero también C4b, y ojo porque esto está mal en el PDF que les mandé, ¿tá? Esto cámbienlo porque está mal, es C4b acá. Es capaz de opsonizar, es decir, ¿se acuerdan cuando hablamos de opsonización hoy? Los fagocitos tienen receptores para opsoninas. Bueno, C3b es una opsonina. ¿Tá? Entonces, si está unida a la superficie de un patógeno, va a venir el fagocito, lo va a reconocer y ya lo fagocita. ¿Tá? Otros componentes del complemento, como C3A, C4A y C5A, son lo que se conoce como anafilotoxinas. ¿Qué son anafilotoxinas? Son moléculas que inducen una respuesta inflamatoria. Entonces, provocan la degranulación de los mastocitos, porque los mastocitos tienen receptores para esos componentes del complemento. Y cuando se granula el mastocito, pasa lo mismo que vimos hoy. Se libera histamina, se liberan mediadores lipídicos, citoquinas, bueno, está. Entonces genera una respuesta inflamatoria local. Se aumenta el flujo sanguíneo, aumenta la permeabilidad vascular, se atraen leucocitos al sitio, hay mayor extravasación se favorece la extravasación de células desde la circulación hacia los tejidos, ¿tá? Todo eso provocan las anafilotoxinas que vienen de la activación de la vía del complemento.
Y otra función muy importante que tiene el complemento es la eliminación de los complejos inmunes. ¿Por qué? Porque si no, los complejos inmunes se depositan sobre los tejidos y eso no está bueno y ahora vamos a ver por qué. Entonces, ¿cómo se eliminan los complejos inmunes? Bueno, el que hace esto es el eritrocito. Entonces, el eritrocito tiene receptores que reconocen C3b. Entonces, tiene baja concentración de estos receptores, pero como hay muchos eritrocitos en la circulación, es un proceso que es importante, a pesar de expresar poco receptor para el C3b. Entonces, el eritrocito reconoce este C3b que está unido a los complejos inmunes, se une a esos complejos inmunes y los transporta al vaso y al hígado para que sean eliminados. ¿Tá? Lo que se ha visto, y esto es un dato interesante, me parece a mí, el 50% de las personas que tienen deficiencias en algunos de los componentes del complemento, puede ser C1Q, C4, C2, el 50% desarrollan lupus. Y entonces hay una teoría y es que como tienen esta deficiencia las personas en el complemento, entonces se depositan complejos inmunes en las paredes vasculares y en los tejidos, y esto hace de que se activen leucocitos a través de receptores FC, ¿sí? Y se induzca una inflamación y eso provoca una reacción autoinmune. ¿Tá? O sea que la eliminación de inmunocomplejos es un mecanismo importante. Bien, ahora como todos los mecanismos del sistema inmune, el complemento tiene que estar regulado. ¿Por qué tiene que estar regulado? Porque, por un lado, tiene que actuar sobre los patógenos, pero no sobre las células propias. Y además hay que regularlo en el tiempo para que no quede activo a lo largo del tiempo, ¿no? Que sea algo que sea controlado. Sí. Bien, entonces, el complemento tiene un mecanismo general de regulación y es que todas las moléculas que se generan son lábiles. ¿Qué quiere decir que son lábiles? Que se inactivan espontáneamente, ¿da? A menos que haya algo que las estabilice, pero si no se inactivan, ¿da? Eso es un mecanismo general que tiene el complemento. Pero además de ese mecanismo general, hay proteínas que regulan al complemento, que se conocen como reguladores de la actividad del complemento. Y son proteínas que pueden estar solubles o ancladas a membrana, que actúan en los distintos pasos de la vía de activación del complemento y que obviamente están en las células propias, pero no están presentes en los patógenos. ¿Sí? Y acá simplemente se los voy a nombrar para que les suene al menos cuáles son esas proteínas. A nivel, o sea, como les dije, actúan a distintos pasos en la vía de activación del complemento. Antes que se ensamble la convertasa S3, tenemos, por ejemplo, a esta proteína que es soluble, que se llama inhibidor de C1. Esta proteína, inhibidor de C1, es sustrato de C1R y de C1S. ¿Qué quiere decir que es sustrato? Que C1R y C1S las pueden clivar. ¿Tá? Y cuando C1R y C1S la van a clivar, esta se une covalentemente a C1R y a C1S y hacen que ese tetrámero se separe de C1Q. Entonces, esto es una forma de evitar que este complejo C1Q se acumule, ¿tá? Porque al vos separar por un lado C1Q y C1R y C1S, ya deja de existir el complejo como tal. ¿Tá? Y además de limitar en el tiempo la activación de estas proteasas, que son las que inician la cascada, que después se amplifica, como les dije, ¿tá? Así que el inhibidor de C1 es sustrato en C1R y C1S. Cuando C1R y C1S la van a cortar, se une covalentemente y permite que C1R y C1S se liberen de C1Q. Después hay otras proteínas, en este caso son proteínas de membrana. Una de ellas es esta proteína DAF, pero también hay otras que actúan igual, como la MCP, la CR1, la C4BP, que lo que hacen es unirse a C4b o a C3b. ¿Se acuerdan que C4b se insertaba en la membrana? Bueno, se une a C4b y evitan que se una el siguiente componente, que es el que va a formar la convertasa de C3. Entonces, impiden que se forme la convertasa de C3. ¿Tá? Eso en las células propias.
El siguiente paso de regulación es por las mismas proteínas que también tienen otra función reguladora, y es que existe un factor que se llama factor I que inactiva a C3b. ¿Tá? Entonces, para que este factor I inactive C3b, tiene que estar alguna de estas proteínas, o DAF o MCP, las mismas que les dije hoy, porque son cofactores de este factor I. Entonces, en las células propias, como están estas proteínas, el factor I puede inactivar a C3b. En los patógenos, por más que esté el factor I, como no están estas proteínas que son cofactores, entonces el factor I no puede actuar y por ende C3b no se va a inactivar. ¿Sí? Las últimas dos formas de regulación del complemento que vamos a ver actúan a nivel de la formación del complejo de ataque de membrana. Por un lado tenemos a esta proteína que se llama CD59, que es una proteína de membrana que se une al complejo C5b, C6, C7 y C8 y evita que se unan las diferentes subunidades de C9. Y por ende el complejo de ataque de membrana no se va a poder formar. Esto nuevamente sobre nuestras células. Y después, el último es un factor, una proteína soluble que se llama proteína S, que se une a C5b, C6 y C7 soluble y evita que se una a C8 y se una a C9. Y esto es para evitar que se formen complejos de ataque de membrana en células vecinas, ¿tá? Que esto pueda pasar a otro lado. Por eso es soluble. ¿Tá? Pero básicamente es lo mismo. No se evitan que se forme el complejo de ataque de membrana. Entonces, como resumen de todos los mecanismos efectores, y esperen, no se vayan corriendo porque a lo último vamos a hablar de algo que es importante para el seminario. Esto es como un resumen de todo lo que vimos hasta ahora. Acá tenemos todos los mecanismos efectores de los anticuerpos y nos hacemos dos preguntas para cada uno. ¿Es dependiente de isotipo? ¿Es mediada por receptor Fc? Entonces tenemos la neutralización. La neutralización no depende del isotipo, dijimos que todos los isotipos son capaces de neutralizar, y no depende de un receptor Fc. ¿Tá? ¿Por qué? Porque lo único que nos importa es la porción que se una al antígeno. ¿Tá? No importa la porción Fc del anticuerpo en la neutralización. Después tenemos la activación del complemento. ¿Depende del isotipo? Sí. Y ahora yo le pregunto a ustedes, ¿por qué? Ahí va, porque la molécula C1 o C1Q solamente reconoce a la porción FC de las IgG y las IgM. Entonces, sí depende del isotipo. Ahora, no depende del receptor FC. Porque acá no participa ningún receptor. Directamente el complemento reconoce al anticuerpo solo cuando está unido. Recuérdense de eso siempre. Y después tenemos la opsonización y la DCC que requieren de receptores FC, sí, sí, se van a inducir esas funciones sobre las células cuando la célula inmune reconoce un patógeno o una célula infectada cubierta de anticuerpos a través de su receptor FC. ¿Y por qué depende de isotipo? Porque cada receptor FC para cada célula es específico para diferentes isotipos de inmunoglobulinas. ¿Tá? Entonces, son mecanismos que dependen de receptor FC y que por ende dependen del isotipo de anticuerpo que esté presente. Hasta ahora se entendió todo lo que hablamos. Pueden preguntar lo que quieran, porque ahora vamos a pasar a otra cosa muy cortita, pero que es importante para el seminario. ¿No? Bueno. Entonces, lo último que vamos a hablar es de un mecanismo que se conoce como potenciación dependiente de anticuerpos o ADE. Siempre que hablamos de anticuerpos, pensamos en que los anticuerpos tienen una función protectora, nos protegen de la enfermedad, ¿no? Sin embargo, se ha visto que en ciertas infecciones virales, el anticuerpo hace lo contrario, el anticuerpo favorece la infección y da lugar a enfermedades más graves, ¿tá? Esto es para el caso de anticuerpos que no son neutralizantes o para anticuerpos que están a concentraciones muy bajas y se llaman subneutralizantes. ¿Tá? Y hay dos tipos de ADE.
está el AD, dependiendo del mecanismo molecular que está involucrado. Tenemos el AD extrínseco y el AD intrínseco. Y ahora vamos a ver cada uno de estos rápidamente. Entonces, ay, disculpen que yo le estoy tachando. ¿Cómo va a pasar esto? Voy a pasar para abajo. Entonces, el ADE extrínseco también se llama estimulación de la infección viral mediada por anticuerpos y se ha visto para virus que infectan macrófagos o monocitos. Entonces, es que básicamente es que el macrófago o el monocito reconocen al virus que está recubierto por anticuerpos y entonces lo internalizan. ¿Ah? Se estimula su fagocitosis. Entonces es como una vía de entrada alternativa. Al virus le viene bien que el macrófago lo meta para adentro, ¿ah? Porque es la célula que ese virus infecta. ¿Ah? Entonces, al haber anticuerpos, aumenta la tasa de infección, ¿sí? Y entonces se agrava la enfermedad. ¿Sí? Es como una vía alternativa que tiene el virus para meterse adentro de la célula que infecta, que en este caso son los macrófagos y los monocitos. ¿Sí? ¿Quedó claro lo que es el ADE extrínseco? ¿Sí? El segundo tipo de ADE es el ADE intrínseco, también se llama estimulación de la activación inmunológica, y en este caso se ha visto para virus respiratorios, como el virus respiratorio sincicial o el sarampión. Y en este caso lo que ocurre es que los anticuerpos van a inducir una mayor inflamación o una inmunopatología más grave de la enfermedad. ¿Por qué? Porque se acumulan complejos inmunes en el tejido del tracto respiratorio. Y estos complejos inmunes que se van a depositar en este tejido va a generar que se empiecen a secretar citoquinas proinflamatorias, que se recluten sitios inmunes a ese sitio, que se active el complemento en el tejido pulmonar. Entonces, toda esta inflamación que se genera puede generar una obstrucción de las vías respiratorias y en casos más graves se genera lo que se conoce como el síndrome de dificultad respiratoria aguda, ¿sí? De hecho, y esto es un dato curioso también, se ha dicho, en algunos trabajos se plantea de que en algunos casos graves de COVID-19, este puede ser uno de los mecanismos que estén actuando, que estén agravando la enfermedad. Sin embargo, hasta ahora no hay ningún trabajo que realmente compruebe esta hipótesis, pero es algo que se maneja también. ¿Sí? ¿Quedó claro el ADE intrínseco? ¿Sí? Bueno. Nada más hasta ahora. No sé si tienen alguna pregunta, ¿no? Bueno, vamos arriba. ¿En el Zoom nada? Ah, Gracias, profe.